haciendo la voluntad de Dios. Amén. El tema de hoy, haciendo la voluntad de Dios. La semana pasada, o fue el martes que compartimos, ¿verdad? La voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos vinieron? ¿Verdad? ¿Sí aprendieron cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde está plasmada la voluntad de Dios? En su palabra, ¿verdad? Y la palabra la conocemos como un testamento. Que normalmente la gente, cuando va a dar una herencia, ¿dónde plasma su voluntad? En un testamento. Y se le conoce también como una herencia. Entonces nuestro testamento, la voluntad de Dios está plasmada en su palabra y es nuestra herencia. Amén. Amén. ¿Y cuándo es que yo puedo tener acceso a esa herencia que me dejó mi padre? ¿Cuándo? ¿Cuándo ya puedo tomar posesión de mi herencia? Cuando muere el testador, ¿verdad? Y decíamos que ya el testador ya murió y resucitó. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Verdad? Y murió el testador y ahora yo tengo acceso ¿a qué? A mi herencia. ¿Y cuál es la herencia? La voluntad de Dios. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos? Dice la palabra que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y es como perfecta. Así es que cada una de las promesas son la voluntad de Dios y son para nosotros. Amén. Y si yo camino en obediencia a mi Dios, a mi Padre, entonces puedo acceder a esa herencia preciosa que Él me ha dejado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O más bien, ¿cuántos ya están empezando a tomar esa herencia de su Padre, hermano? ¿Verdad? Porque no nada más usted diga, ay, qué padre, qué bonito, mira esa herencia preciosa. Y si yo le pregunto, ¿cuántos ya tomaron alguna porción de esa herencia? ¿O está usted esperando hasta que Cristo venga? No, la herencia es para que la disfrutemos hoy y la vamos a disfrutar por la eternidad. Amén. Entonces, si usted es entendido en los tiempos, ¿verdad? Dice, no, pues yo ya fui a reclamar mi herencia, porque ya murió el testador, ya se abrió el testamento, y ahora yo ya sé qué es lo que me heredó mi padre. ¿Verdad? No me vaya usted a salir con que es muy ahorrador, ¿verdad? Y tiene guardada su herencia. No, usted la puede empezar a disfrutar ya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, pues vamos a entrar de lleno el día de hoy. Ahora el tema es haciendo la voluntad de Dios. El mensaje pasado fue la voluntad de Dios. Ahora ya conozco la voluntad de Dios, está plasmada en su palabra. Ahora el tema es haciendo la voluntad de Dios. Diga conmigo, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Introducción, amados hermanos. El ser un hijo de Dios va más allá, escúchenme bien. El ser un hijo de Dios va más allá de asistir a la iglesia, de estar en algún ministerio, de orar, de leer la palabra de Dios. El ser hijo de Dios va más allá, hermano. Un verdadero hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un verdadero hijo de Dios es aquel que hace, ¿qué, hermanos? La voluntad de su Padre. Entonces, esa es una buena señal de cómo poder saber, ¿verdad? Si soy hijo de Dios. ¿Cómo puedo saber si alguien es hijo de Dios? Cuando veo que está haciendo, ¿qué, hermano? Su voluntad. La voluntad del Padre. Por eso decía yo, ¿verdad? Antes, que para ser un hijo de Dios va más allá de asistir a una iglesia. No todo el que viene a la iglesia es hijo de Dios. Hay muchos creyentes, hermano, pero no son hijos de Dios. ¿Verdad? El ser hijo de Dios va más allá de tener un ministerio en la iglesia, de orar, de leer. ¿Verdad? El verdadero hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de su Padre. Amén. Amén. Una cosa es ser un creyente, hermano, cristiano, y otra cosa es ser un hijo de Dios. Y en las iglesias hoy en día, ¿verdad? Desafortunadamente hay muchos cristianos, muchos creyentes, pero pocos hijos de Dios. ¿Y por qué nos podemos dar cuenta de eso? Porque no están haciendo la voluntad del Padre. Entonces, que se le quede bien grabado en su corazón que un hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de su Padre. ¿Dónde está la voluntad de su Padre? En la Biblia, hermano. Entonces, si yo ando conforme a las Escrituras, en la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, entonces estoy dando testimonio de que soy hijo de Dios. Pero si yo no estoy dando lo que se conoce como frutos, ¿verdad? Entonces no puedo decir que soy el hijo de Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Y vamos a ver acerca de quiénes son hijos de Dios. Amén. Amén. Mateo 21, versículo 28 al 31. Y
Cuando tenga la escritura, dígame amén fuerte. Amén. Dice así el versículo 28, pero ¿qué os parece? Está hablando el Señor Jesús. Un hombre tenía, ¿qué tenía ese hombre, hermano? Dos hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Entonces, ¿qué tenía ese hombre, hermanos? Dos hijos. Entonces estamos hablando del padre. ¿Cuántos hijos tenía el padre en este pasaje? Dos hijos. Y acercándose al primero de los hijos le dijo, hijo, hoy ve a trabajar a mi viña. Versículo 29, respondiendo el hijo, ¿qué le dijo, hermanos? No quiero. ¿Sabes qué, papá? No quiero. En otras palabras, no quiero hacer tu voluntad. Pero después, arrepentido, ¿qué hizo? Fue. Entonces ponga mucha atención, este es el primer hijo que Dios le dijo, ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo el hijo, ¿qué le dijo, hermanos? No quiero ir. Pero después, arrepentido, ¿qué hizo? Fue. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, pongan mucha atención, estamos hablando del padre y estamos hablando de los hijos. Y estamos hablando de que ese padre tiene una viña, ¿verdad? Y el padre es Dios, hermano, y la viña es el mundo, es la obra en la cual Dios nos ha enviado. ¿A quién ha enviado Dios a trabajar en su viña? A los hijos. ¿Cuántos son hijos aquí, hermano? Amén. Amén, ¿verdad? Síganme, por favor. Entonces le dijo al primer hijo, porque aquí hay hijos, ¿verdad? Que nos dice el Señor, quiero que vayas a trabajar a mi viña. ¿Cuántos les ha dicho el Señor que vayan a trabajar a su viña? Amén. Amén. ¿Sí los ha llamado o no? Sí, amén. ¿Y cuántos de los que están aquí dicen, no quiero? ¿Y cómo me puedo dar cuenta de que no quiero? Pues porque no han ido a la viña, ¿verdad? Porque no están trabajando para el Señor, porque no están sirviendo para el Señor. Sin embargo, hoy el Señor nos enseña que como este hijo que dijo que no quería ir, pero después, ¿qué pasó con él? Se arrepintió y fue. Entonces el Señor nos da la oportunidad, amados hermanos, de que no es tarde, ¿verdad? Para acudir al llamado de nuestro Dios, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Que dejemos de preocuparnos, ¿verdad? Y acudamos a hacer la voluntad del Padre. Versículo 30 dice, acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, ¿verdad? Ve a trabajar a mi viña. Y respondiendo él, ¿qué le dijo? Sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. Entonces vemos dos clases de hijos, ¿verdad? Uno que dijo, no quiero ir, pero después se arrepintió y fue. Y otro que dijo, ¿qué? Sí, voy. Y no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre, hermanos? Le respondieron, ¿verdad? Los discípulos al Señor. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y esto es una verdad, hermanos, es una realidad. Que Dios, habiendo llamado a sus hijos para encomendarles una tarea en su viña, ¿verdad? Y los que no quisieron ir, le dijo, ¿sabes qué? Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque mientras los hijos no están, ¿verdad?, obedeciendo la voluntad del Padre, ¿qué crees? Los publicanos y las rameras, se refiere a los pecadores, están accediendo al llamado de Dios. Y lo puedes ver a través de las Escrituras. ¿Quiénes eran los que más creían en Jesús? ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús, hermano? Los pecadores, los que se convertían a Jesús. ¿Quiénes eran? Los pecadores. También había hombres y mujeres, ¿verdad? Que eran creyentes, pero en su mayoría tú puedes ver a través de las Escrituras que los que le siguieron a Jesús eran los publicanos, eran los pecadores, eran las rameras. ¿Por qué? Porque los hijos del Padre no quieren ir a trabajar en la viña. Entonces esta palabra es para el día de hoy. Por eso el tema se llama Haciendo la voluntad del Padre. Y en esta mañana el Señor nos dice, hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. ¿Qué le respondes en esta mañana al Padre? Como el primer hijo, sí, perdón, no, y después arrepentido vas. O le dices, sí, Señor, y a la mera hora no vas. Y eso es lo que pasa, hermano, porque a lo mejor aquí estamos aquí, ¿verdad? Y venimos y nos congregamos, pero la verdad es que no queremos hacer la voluntad del Padre. Y nos volvemos religiosos.
Y mientras estábamos, ¿verdad?, en la alabanza y veía yo, ¿verdad?, que hoy llegaron muy pocos. Entonces estaba yo pensando, bueno, algunos están enfermitos, algunos quizás se enteraron de que está el semáforo de nuevo en anaranjado, ¿verdad? Y dijeron, no, pues mejor no voy. Pero estaba yo pensando en hombres que les tocó vivir, ¿verdad?, hombres cristianos, hijos de Dios, que les tocó vivir en la época de la peste bubónica, ¿no?, o la peste negra, que fue una peste, o sea, esto no se compara con la peste bubónica. Murieron millones de seres humanos. Y los cristianos de esa época, hermano, no andaban huyendo, sino que asistían a la gente que estaba contagiada, con el riesgo de contagiarse, con el riesgo de morir. Pero lo que yo observo en los cristianos, en los hijos de Dios de antes y los hijos de Dios de hoy, que eran hombres, ¿verdad?, con una entrega a Dios, hermano, que no les importaba morir, hermano, con tal de hacer el bien, con tal de hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos envió a hacer. Pues ahorita esto que estamos pasando, hermano, no es nada en comparación con lo que han vivido nuestros hermanos en otros tiempos, en otras generaciones. Había unos hermanos, no recuerdo quiénes eran, se me olvida el nombre, pero en la peste negra, que él junto con otro hermano eran los que agarraban y sacaban a los muertos y los iban a tirar, hermano. Y lo más sorprendente, lo más hermoso y poderoso es que no se contagiaron, hermano. Fíjate, la peste negra, bubónica, y tener contacto directo con los muertos, hermano. Los agarraban, los sacaban y los iban a tirar, y regresaban y los iban a tirar. Al grado que las mismas autoridades, los mismos ciudadanos de esa época le preguntaban, ¿por qué ustedes no se contagian? Y lo que ellos respondieron es que nosotros no vivimos bajo la ley del mundo, la ley natural, sino que nosotros vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ellos sabían cuál era su herencia, ellos sabían cuál era la voluntad de Dios. Y ellos lo creyeron, pero no solamente lo creyeron en la voluntad de Dios, sino que la hicieron. Entonces, verás, es admirable, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahora nosotros con cualquier cosita ya no queremos servir al Señor, hermano. ¿Cuál hijo eres? ¿El que dijo sí, después se arrepintió y vino? ¿O el que dijo sí voy y no voy y al final de cuentas arrepentido fue? ¿Cuál eres? Ayer estaba viendo, terminé de ver una película que empecé a ver otra película y me impactó. No recuerdo el título, les prometo que el martes se los doy, pero una película habla de un inglés que fue a China cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, hermanos, y los chinos estaban bajo el dominio de los japoneses, hermanos, porque los japoneses eran aliados de los alemanes. Y estaban, los chinos, ¿verdad?, estaban en campos de concentración con los japoneses. Y ese hombre inglés cristiano iba ya a la guerra, hermano, a enseñarles a leer y a escribir a los niños, hermano, en medio de la guerra. Y él tenía su familia, su tierra, su esposa y unos niñitos chiquitos y su esposa embarazada, hermano. Y regresó con su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes me necesitan, yo sé que ustedes me aman, pero necesito ir a ayudar a esa gente. Y con todo el dolor de su corazón dejó a su familia y se fue allá a los campos de concentración. Obviamente lo agarraron, lo metieron a los campos de concentración. Él era un corredor, es una historia real, hermano. Ganó en no sé qué olimpiadas ganó en la carrera. Y por eso le daban chance de entrar. Y después tuvo oportunidad de regresar con su esposa para ver a sus hijos, pero solamente para decirles, ¿sabes qué? Que Dios los bendiga, pero yo tengo que ir a ayudar allá. Y a través de sus testimonios, muchos chinitos fueron impactados y conocieron el amor de Jesús. Finalmente murió allá en el campo de concentración y ya no regresó con su familia, hermano. Y eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? El que ama más a padre, a madre, a hijos,
esposa, esposo, que a mí no es digno de mí. Y entonces, ¿cómo un hombre como nosotros fue capaz de dejar todo por ir a anunciar allá las buenas nuevas de Jesús? Y la otra película que empecé a ver es de unos misioneros que van al Amazonas en el Ecuador, hermanos. Les comento esto porque estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Igual otros, no sé de dónde era, americano parece, con su esposa, con sus 2 hijitos y su esposa embarazada. Y él tiene una avioneta y anda buscando dónde está esa tribu, ¿verdad? Perdida, que era una tribu que se mataban entre ellos, ¿no? Con lanzas. Y los querían ayudar porque se van a extinguir, que se están matando entre ellos. O sea, tanto odio, tanta maldad, tanta influencia demoníaca. Entonces este cuate anda sobrevolando hasta que los encuentra y dice, aquí están. Y ya regresa a darle el informe y dice, pues vamos a mandar unos misioneros, man. Y van como 6 misioneros en la avioneta, se estacionan ahí y empiezan a gritar y a jugar ahí para atraer a los nativos. Y vienen 2 nativas con un nativo y pues no se entiende porque no hablan el lenguaje, ¿verdad? Pero el nativo a señas le hace que quiere subirse al pájaro de madera, ¿no? Al avión, y lo sube y le va a dar una vuelta y ve desde arriba y ve a los otros que iban corriendo con las lanzas. Regresan y aterrizan y este indígena, ¿verdad? En lugar de decir son buenas personas, dice, no, ese me subió al pájaro y no sé qué tantas mentiras le dijo, y vinieron y los mataron con lanzas, hermano. Pues obviamente al no regresar, pues van a buscarlos y encuentran los puros cuerpos, y ya regresan y le dan el informe a las esposas. Imagínate, hermano. Ya están las esposas reunidas y cuando ven que llegan se quitan el sombrero, ya se imaginan que ya murieron y empiezan a llorar, a llorar. Imagínense una esposa con sus hijos que perdió a su padre. Pero más adelante en la película, todavía no la termino, hoy la termino, se ve que las esposas regresan a evangelizar a los nativos. Y eso solamente puede suceder cuando tú conoces la voluntad del Padre y estás dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Imagínate con el riesgo de que también las mataran. Sin embargo, Dios obra, ¿verdad? Y empiezan a ganarse la confianza de uno de los nativos y empiezan a construir una iglesia. Y eso solamente lo puede hacer el amor de Dios. Eso solamente lo puede hacer, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, con los hijos de Dios. Por eso hoy, ¿verdad? El tema es no solamente que conozcas la voluntad de Dios, sino que hagas la voluntad de Dios. Porque ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios, hermano. Y cuando ves este tipo de... Creo que a las pastoras también les pasó un video de una misionera, creo, ¿verdad? No estoy muy seguro. Pero de veras hay muchos testimonios increíbles de cómo fueron, hermano, a lugares lejanos, ¿verdad? Con otra lengua, a entregar sus vidas por el Evangelio de Jesús. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál de los 2 hijos eres? ¿El que dijo no quiero y después se arrepintió y fue? ¿O el que dijo sí voy y a la mera hora no fue? Entonces yo puedo ver que el que dijo sí voy y no a la mera hora no hizo nada, pues son muchos cristianos, hermano, que dicen sí soy tu hijo pero ni hago nada. Ahora no te pido que te vayas al Amazonas, nada más aquí en esta zona evangeliza, hermano. ¿Verdad? Yo puedo casi con toda seguridad decirles, hermanos, que no han evangelizado, que no han ganado un alma para Cristo, hermano. Entonces, si tú no has hecho la voluntad de Dios, entonces ahora sí tú solito contéstate, ¿cuál de los 2 eres? ¿Cuál de los 2 hijos? ¿El que dijo, sí, aquí estoy y no va? ¿O el que dijo, sabes que no voy, pero al final arrepentido fue? ¿Qué mérito grande tiene ir a otro país, verdad? Pero aquí también, al final de cuentas, son almas, hermanos. Y no necesitamos ir lejos para darnos cuenta que ahí está la necesidad. Entonces, hoy, cada uno de nosotros debe responder cuál de los 2 hijos es, hermano. El que dijo no y después sí fue, o el que dijo sí y no va.
Porque todos tenemos amiguitos, compañeritos de trabajo, ¿verdad? Conocidos ahí que encontramos, que Dios nos pone en el camino para que le compartas la palabra de Dios. Y si no lo estamos haciendo, entonces no nos engañemos, somos ese hijo que dijo, sí voy, y no hizo nada. No fue a la viña, ¿no? La palabra de Dios dice que la mies es mucha, ¿verdad? Alza vuestros ojos porque ya está lista la cosecha, hermano. La mies está madura. El tiempo ha llegado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿A dónde nos mandó el Señor, hermano? A la mies. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? La mies ya está madura. El tiempo ha llegado. Los obreros son pocos, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros son ¿qué? Pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, en este pasaje claramente nos dice que está hablando. ¿A quién está hablando el Señor, hermano? Diga conmigo, a los hijos. Pero qué triste, dice, no son los hijos los que están respondiendo, pero sí son los publicanos, sí son las rameras, sí son los pecadores, los que están diciendo, yo quiero ir. Y de veras, hermano, usted lo va a ver, de repente Dios va a salvar, va a rescatar a alguien del lodo, y a ese es al que va a usar. Porque los hijos, ¿verdad?, no quieren ir. Entonces, amados hermanos, un alma. ¿Será mucho un alma, amados hermanos? ¿Será imposible? ¿No conocen ni una alma pecadora que esté necesitada de arrepentimiento? Y eso debería ser nuestra tarea. Mira, una alma y darle seguimiento a esa alma. Y no soltarla hasta que se congregue, ¿verdad? Hasta que ya esté firme en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si todos los cristianos del mundo hiciéramos eso, un alma, ¿cuántos ya seríamos, hermano? Hoy en día hay millones de cristianos, ¿verdad? Por eso decía que una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser hijo de Dios. ¿Usted qué es, amado? ¿Qué? Soy hijo de Dios, ¿verdad? Pero depende de qué clase de hijo quiere ser. Porque si no ha sido, el Señor te dice, arrepiéntete y ven. No pierdas la oportunidad de compartir la palabra de Dios, hermano. Ahora si de plano dices, no, pues es que me da pena, me chiveo, pues consíguete unos panfletitos, unos folletitos y nada más obséquiaselo a la gente. Mire, le regalo esto, léalo, le va a bendecir. Ahí nos vemos. Y con la dirección de la iglesia, pero haga algo. Ahora, si ya está soledad, flojera, le da pena, comparta el video, amados hermanos. Es una tristeza. Vi ayer las reproducciones de la reunión de jóvenes, 3. O sea que se compartió. Y las reuniones de oración, 4 compartidas. Y la reunión del martes creo que no llegó ni a 8. ¿Qué está pasando? Pareciera como los cangrejos, vamos para atrás, hermano. Cuando ya habíamos llegado a más de una de 1300 reproducciones, otras de 1000 reproducciones, hermano. ¿Y por qué tantas reproducciones? Porque se compartió 19, 20 veces. Entonces, ¿un hijo de Dios sí comparte o no comparte? Pero el que no es hijo, ¿le interesan los asuntos de su padre, hermano? Es mi padre, ¿para qué me... Amén. Entonces, por el amor de Dios, comparta. Y mira, aquí todos los que están aquí tienen Facebook. No vean que no. Y esa es la mies, hermano. Esa es la mies. Hoy no hay otro medio por excelencia donde podamos estar anunciando las buenas nuevas de Jesús. Así es que, amados hermanos, usted decide, ¿verdad? Si dice sí y lo hace, o dice sí y no lo hace. ¿Amén? Amén. Porque si no se nos van a adelantar, ¿verdad? Los publicanos, los pecadores, y se van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Eso queremos, hermano? Mira, Dios puede usar a cualquiera, nada más que se determine en su corazón. Amén. Avanzamos. Mateo 12, 46 al 50 dice de la siguiente manera, está hablando el Señor Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera, hermano, y le querían hablar.
Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo a él, Jesús le dijo al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién es el hermano, la hermana y la madre del Señor Jesús, hermano? El que hace la voluntad del Padre, hermano. Entonces nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo si no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre, hermano. Y el Señor Jesucristo claramente lo está diciendo, ¿verdad? Tu madre y tus hermanos te buscan. No, mi madre es el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces aquí muchos podemos decir: sí, yo soy hijo de Dios. Somos hermanos. Si estás haciendo la voluntad de mi Padre, entonces sí eres mi hermano. ¿Cuántos están haciendo la voluntad del Padre, hermano? La situación está horrorosa, está fea. Necesitamos ganar alma para Cristo. Y de lo demás se encarga Dios, hermano. Amén. Usted no piense que aquí ya no, usted no se preocupe, Dios le va a abrir el espacio. Avanzamos, amados hermanos. Juan 6, 38 al 40. Sigue hablando el Señor Jesucristo. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Para qué descendió el Señor Jesús del cielo, hermano? Para hacer la voluntad del que le envió. ¿Quién lo envió? El Padre, hermano. Entonces Jesucristo es el claro ejemplo de que no es hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. Versículo 39 dice: y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la promesa que el Padre en esta tarde nos da a nosotros, hermanos, de que todos aquellos que tú lleves a los pies de Cristo y los discípulos, no se pierda ninguno, sino que el Señor lo va a resucitar en el día postrero. ¿Cuántos dicen amén? Nos date cuenta de la importancia de servir a Dios, porque no nada más es: bueno, ya lo serví, ya no, es vida eterna. Entonces ahorita que estamos leyendo este pasaje, ¿verdad? Y estoy pensando en estos hombres de la película, porque las dos películas son hechos reales, que entregaron su vida, pero que Dios les dio vida eterna. No solamente a ellos, sino aún a los que los mataron, a ellos, a los que los asesinaron, hermano, por haber creído en Jesús, por su vida de ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No te estoy pidiendo que te dejes matar, ¿verdad? Solamente te estoy pidiendo que compartas la palabra de Dios, hermano. Sí, amén. Porque si no la estamos compartiendo, entonces cuestionémonos, ¿verdad? ¿Soy hijo de Dios o nada más soy uno que simpatiza ahí con los hijos de Dios, que me gusta estar ahí, pero la verdad es que yo ando en otro canal? Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre, hermano? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Amén. Por eso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se resume en amor, ¿verdad? Dos mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, hermano. Porque si no amamos a esas personas que se están perdiendo, hermano, ¿cómo les vamos a compartir? Y esa es la voluntad del Padre que nos ha enviado a la mies, que todo aquel que nosotros podamos llevar a que vea al Hijo y que crea en el Hijo tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Entonces, cuando tú estás compartiendo y cuando tú estás llevando a alguien a Cristo, tú tienes que entender que lo estás llevando a la vida eterna y que va a resucitar en el día postrero. ¿Habrá algo más maravilloso que eso, hermano? ¿Habrá algo más grande que eso? No hay, hermano. Y ese privilegio se lo ha dado Dios a quién, hermano? A sus hijos. ¿Cuántos de ustedes han llevado a un alma a los pies de Cristo, hermano?
Entonces por eso les digo, no todo el que me diga Señor, Señor será salvo. Hágalo y experimente el gozo que se siente que una alma se entrega al Señor, hermano. Y más ahorita, mira, en tiempos de pandemia, de situaciones como la que estamos viviendo, es cuando la gente está más sensible a escuchar la palabra de Dios. Avanzamos. Y con este terminamos. Y le voy a hablar para terminar de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. ¿Sí saben quién es Jonás? ¿Sí han leído del profeta Jonás, amados hermanos? Amén. ¿Era hijo de Dios o no era hijo de Dios? Sí. Era hijo de Dios, era un siervo de Dios. Jonás, ¿verdad? Para los que no lo encuentran, está entre Génesis y Apocalipsis. Búsquenle ahí, hermano. Le voy a dar un poquito de tiempo para que lo encuentre. Ok. Dice así el versículo 1: vino palabra de Jehová del Padre a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué le dijo Dios a Jonás, hermano? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Verdad? Si yo pudiera parafrasear este versículo, le está diciendo a casa de Dios, levántate y ve a Castillotla, aquella gran ciudad, colonia, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Versículo 3, y Jonás se levantó, ¿pero para qué? Para huir de la presencia de Dios, hermano. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Para los que están aquí, híjole, mejor me hubiera faltado como la mayoría. Porque si tú estás oyendo este mensaje, una de dos: o haces lo que Jonás, ¿verdad? Te vas para otro lado, o decides obedecer a Dios. ¿Qué deciden, amados hermanos? ¿Verdad? Y si no viniste, pero estás viéndonos ahí por el Facebook, el Señor te está diciendo, ¿verdad? Como a Jonás: ve a Castillotla o ve a tu colonia, ¿verdad? Y compártele la palabra de Dios, porque la maldad de esa colonia, la maldad de esa ciudad ha subido hasta mi presencia. Y Jonás, que era el siervo de Dios, que era hijo de Dios, dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Dios. Entonces, hoy tú decides, hermano, obedecer a Dios, ¿verdad? Y salir y hacer su voluntad, o huir de su presencia. ¿Podremos huir de su presencia, hermano? No. La Biblia dice que si fueras al cielo, allá está Dios. Si bajaras a lo más profundo del mar, ahí está Dios. ¿A dónde podemos huir de su presencia? Entonces, fíjate, Dios le mandó a la mies. Él dijo, ¿sabes qué? No, yo me voy en sentido contrario, lejos de tu presencia. Y de ahí nos brincamos al versículo 11, y luego vamos a leer el 12 y el 17. Entonces usted ya conoce la historia, ¿verdad? Se embarcó en una nave para irse a Tarsís, y se iba a ir durmiendo en la nave, ¿verdad? Y el mar se embraveció, ¿verdad? Y estaban a punto de naufragar, ¿verdad? Y los marineros le dijeron a Jonás, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Versículo 12, y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces fíjate, no solamente es el hecho de no hacer la voluntad de Dios, hermano, sino que eso trae una consecuencia. A ver, diga conmigo, el no hacer la voluntad de Dios trae una consecuencia. El mensaje pasado hablábamos de que, ¿verdad? El hijo que, conociendo la voluntad de Dios, no se apercibió ni hizo la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con el hermano? Recibió muchos azotes. Y aquí estamos viendo que Jonás, por no hacer la voluntad de Dios, dice, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Tiradme al mar, hermano. Nos va a llegar el momento en que te digas, ¿sabes qué? Es por mi causa que está pasando esto. Tiradme al mar. Versículo 17. Dice, pero Jehová, diga conmigo, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás.
Y estuvo Jonás en el vientre del pez Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. ¿Cuántos de nosotros queremos estar en el pez, hermano? Y a veces hemos leído ese pasaje, a veces nos lo han predicado y no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Por un momento, ¿qué sentiría Jonás haber estado ahí en el vientre del pez 3 días y 3 noches? Ni lo pensamos, nada, y pues, ay, qué raro, ¿verdad? Pero no te pones a pensar. Obviamente tuvo que haber sido un pez grande, ¿verdad? Muchos dicen que es una ballena. No, la Biblia no dice que era, pero era un pez grande donde pudo tragar a Jonás. ¿Amén? Ahora seguro ya se lo tragó, ahí andaba Jonás nadando en la panza del pez. No, hermano, ¿verdad? Si tú te metes a estudiar, ¿qué hay en el estómago, hermano? A ver, ¿quién sabe qué hay? Ácido, jugos ¿qué? Gástricos, ¿verdad? ¿Para qué sirven los jugos gástricos? Para la digestión, ¿verdad? Para que los alimentos que sean digeridos, ¿verdad? Sean deshechos. Y son tan fuertes esos jugos gástricos que deshacen cualquier cosa. Entonces imagínense, hay 3 días Jonás en el vientre con los jugos gástricos, hermano. Y finalmente, ¿qué terminó haciendo Jonás, hermano? Obedeciendo la palabra de Dios. Entonces dice que obedeció y regresó a Nínive y empezó a proclamar: arrepiéntanse. Y toda la ciudad se arrepintió, ¿verdad? Hasta el rey mandó ayuno y oración, silicio, hasta los animales, por el anuncio de Jonás. Y lo mismo quiere hacer el Señor con Castillotla. Pero ¿quién va a ir, hermano? ¿Quién va a ir? Ahora la pregunta es, ¿quieres ir ahorita o después de la ballena? Y dicen que la gente se convertía a Jesús, dicen los estudiosos, hermano, porque al ir Jonás por las calles proclamando las buenas nuevas, ¿cómo crees que era su aspecto de Jonás, hermano? Pero a veces ni pensamos, pero si estuvo en los jugos gástricos, hermano, ¿cómo crees que era su aspecto? Pues seguramente los jugos gástricos le deshicieron, ¿verdad? Su rostro, su apariencia. Obviamente Dios no permitió que muriera, pero seguramente se desfiguró. Pues cuando veían venían a Jonás, mira, pues lo creían. Por último, Juan 1, 11 y 12, hermano, dice que a lo suyo vino el Señor Jesús, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano? A los que creyeron en su nombre. ¿Cuántos han creído en el nombre de Jesús? Amén. ¿Eres hijo de Dios? Amén. Ahora, ¿cómo tenemos que vivir? Como hijos de Dios. ¿Y quién es el hijo de Dios, hermano? El que hace su voluntad. Y en esta época de pandemia y de que ya es eminente su segunda venida, ¿qué es la voluntad de Dios, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que las almas vengan a los pies de Cristo, hermano. ¿A quién va a usar Dios? A sus hijos. Entonces, es increíble cómo bajamos de tantas reproducciones a... Cuenta cuántos somos, ya somos como 80, ¿no? Imagínate si tuviera 80 reproducciones, 80 compartidas, tendría más de 3,000, 5,000 reproducciones. ¿Y qué significan esas 5,000 reproducciones? Que 5,000 gente está oyendo un mensaje de salvación. Pero si ni eso puedo hacer, ¿qué estoy manifestando? Que no estoy haciendo la voluntad de Dios, hermano. Así es que cierre sus ojos y que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, hablando a nuestras vidas, hermanos. ¿Cuál de los dos hijos son? ¿El que le dijo no voy y arrepentido fue? ¿O el que dice sí, Señor, sí voy, aquí estoy congregado, casa de Dios, todas las reuniones, pero no voy?
entendiendo que el no hacer la voluntad de Dios trae consecuencias. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Creemos que somos hijos tuyos, Padre. Lo creemos, pero queremos caminar como hijos de Dios, haciendo tu voluntad, Señor. Ya nos has enseñado cuál es tu voluntad que está plasmada en tu palabra, pero no nada más para que la podamos leer o la podamos conocer o guardar, sino para hacer tu voluntad, Señor. Que seamos esos hijos a los cuales tú estás enviando a su mies y que están respondiendo, sí voy, y efectivamente van, sabiendo que no estamos solos, Señor, que tu Espíritu Santo está con nosotros, y que cuando nosotros estemos hablando y compartiendo tu palabra, tu Espíritu Santo nos va a ayudar, Señor, y va a preparar el corazón de la gente para oír el mensaje de salvación. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Gracias, Señor. El deseo de nuestro corazón es hacer tu voluntad. Dile, Señor, mi deseo es hacer tu voluntad. Permíteme en esta semana poder compartir y llevar por lo menos una alma a Cristo. Yo sé que una alma es valiosa y una alma hace la diferencia. Y cuando tú vengas, poder ser hallado fiel, Señor, que pueda dar fruto para tu gloria. Te bendecimos en esta hora, Señor Jesús, y te damos gracias. Gracias, Señor, te amamos, porque tú eres el Rey de toda la tierra. En el nombre de Jesús, cada uno, amados hermanos, haga su compromiso con el Señor. Haga su compromiso con el Señor. Y piense en Jonás. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén y amén. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, y después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera: ve a trabajar a mi viña. Y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a pasar a los 10